Buenas noches, profesor Víctor Echevarría. Buenas noches, alumnos todos. Buenas noches, estimados docentes que están presentes. Hoy día inauguramos el ciclo de conferencias con la primera jornada de investigación. Tenemos a nuestro primer invitado de lujo, que es el doctor José Carlos Valer Dávila, egresado de esta casa de estudios. Él es miembro también del Comité Consultivo de la Escuela, es doctor en Desarrollo Económico Sostenible por la Universidad Autónoma de México, máster en Negocios de la Universidad de Oxford de Gran Bretaña, y luego es Advanced Project Manager, es SPIME por la Universidad de Stanford de California, de Estados Unidos, y ha hecho Visiting Scholar del CSI de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene 20 años de experiencia en finanzas y mercado de capitales, portafolios de inversión, control interno y cumplimiento, gestión de riesgo de mercado y operativo, productos de banca, inversión y project finance en infraestructura, tesorero y CFO para bancos locales y globales en Perú. Es gerente de ha sido gerente de finanzas en Confide, ha sido gerente de finanzas en el Banco Santander, gerente de procesos en Credicor, Capital Perú, en Colombia, Chile, gerente de control interno, división de tesorería y derivados del Banco de Crédito del Perú, vicepresidente del Comité de Finanzas de ASBAN en el periodo 2015-2016. Sus investigaciones actuales están focalizadas en la aplicación de la neuroeconomía a políticas públicas y mercado de capitales. Bueno, su currículum es largo, es amplio, pero nos da mucho gusto presentar porque él es egresado de la economía, como les digo, un egresado de lujo. Dejo a esta conferencia con él. Él les va a hablar de esto que empezamos hoy día, la jornada de investigación. José Carlos, adelante. Muchísimas gracias, profesora, por la presentación. Gracias a la escuela por invitarme. Y yo siempre encantado de compartir con los alumnos la experiencia, lo que he aprendido, sobre todo porque yo también estuve sentado en donde están sentados ustedes ahora, con la diferencia que en esa época la tesis no era obligatoria. Hoy en día la tesis es obligatoria. Y eso nos generó... Yo me gradué, me titulé por tesis porque soy medio nerd, entonces me dio la gana de sacar una tesis, ¿no? Que antes ustedes saben que se podían graduar con un curso de refresco, creo que era, ¿no? Mi asesor está presente, porque es el doctor Víctor Echevarría. Él me asesoró en tesis de licenciatura. Y fue mi primer encuentro con la realidad de investigar en economía. Porque cuando tú estás en las clases, o estás trabajando, en las clases es un tema teórico, un tema de que tú vas estudiando y vas descubriendo que vas avanzando conforme vas dando los exámenes, conforme vas pasando los ciclos. En el trabajo, la medición es inmediata, ¿no? Cumples tus metas, cumples tus resultados, y te dan bono, te ascienden, etc., ¿no? En cambio, la investigación económica era un mundo distinto para mí. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir ciertos requisitos y cierta rigurosidad que uno no suele estar acostumbrado, sobre todo en Perú. Porque en Perú estamos acostumbrados al aprendizaje memorístico, ¿no? O aprendizaje por reglas. Es decir, nos dan una fórmula, tenemos 5 opciones, tenemos que escoger. Casi nunca escribimos en Perú cuando hacemos economía, cuando estudiamos economía. En general, en todas las universidades, no se escribe, muy raro. Entonces, la idea, cuando tú vas escribiendo, vas
aterrizando tus pensamientos y vas cuestionándote a ti mismo. Y lo que escribes ya no es como simplemente como suena. O sea, deja de ser una teoría y se convierte en algo que uno tiene que empezar a tomar conciencia, a tomar control, ¿no? Bueno, ahora para hacerlo medio interactivo, porque no me gusta estar hablando nada más, hay 140 participantes. Qué bonito, así me gusta, que haya mucha gente. Para que aprovechen. Esto es gratis, así que tienen que aprovecharlo. Levanten la mano los que tienen que hacer una tesis. Primero los que están en medio de sacar su tesis hoy día. Pueden levantar la mano. ¿Quiénes están? Tienen acá su botoncito de... Ahí va uno, va dos. ¿Quiénes están en elaboración de tesis actualmente? Veo dos manos, veo tres. 3 de 142, van 5. Esperemos nomás, porque quiero saber más o menos mi audiencia. Es importante saber la audiencia para saber cómo lo enfoco la pequeña charla, ¿no? Mientras van votando, voy a decirle a mi Google que me avise en 40 minutos para pasar a las preguntas, ¿no? Así que denme un segundito. Hey Google. Hey Google. Timer 40 minutes. Sure, 40 minutes, and we're starting now. Ya le dije a mi inteligencia artificial casera, que es una de las ramas que estoy estudiando para cómo aplicar las finanzas, usar la inteligencia artificial, todos estos temas de neuroeconomía, a las finanzas. Acá tengo me compré mi aparatito para entender cómo trabajaban la data no estructurada, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ese tema en detalle. Entonces, tenemos 8 personas que están por sacar su título con la tesis. Y les doy una sorpresa, a las otras van 7, a las otras 139 personas o asistentes. Digamos 130 si sacamos a los profesores que estamos en la charla. Esos 130 tienen que hacer la tesis igual, ¿no? Tienen que hacer la tesis. Segunda noticia, tienen que empezar ahora. Porque cuando lleguen a cuarto o quinto año, ya no van a tener tiempo. Lo que les va a pasar es que salen en quinto año y se la van a pasar un año haciendo la tesis. O sea, van a tener un año extra más para terminar. Porque a diferencia de años anteriores, cuando no se exigía la tesis, tú simplemente terminabas el quinto año, el décimo ciclo, y ya habías llevado seminario 1, seminario 2 de tesis, y luego hacías el curso de actualización y te graduabas. Ahora no. Ahora sales en el año 5 y además que tienes que hacer seguro algún curso de cómo hacer tesis, creo que la universidad lo da, tienes que hacer tu tesis. Entonces, yo soy ahorita objetante de unas cuantas tesis de la escuela, de la facultad creo, porque me ha llegado de contabilidad, también tengo de administración, tengo ahí una creo. Y me he dado cuenta de más o menos las fallas que existen hoy. Y ese es el motivo de esta charla, ¿no? Por eso hoy quiero darles la charla, porque hoy día ustedes van a ahorrar un montón de tiempo. Hoy día ustedes van a ahorrar un montón de plata. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una buena tesis, no solamente es cumplir el requisito y salir con el cartón. Cuando han escuchado mi currículum, se habrán dado cuenta que yo he entrevistado cientos de personas. Desde para puestos de practicantes hasta puestos de jefes y gerentes debajo mío, porque yo era el gerente más alto debajo del gerente general. El gerente de finanzas es el gerente principal en un banco. Ese era yo. Por varios años. Casi 4 o 5 años. Y cuando yo contrato, y cuando yo a veces le digo a mi gente contrata a alguien, siempre usualmente llega el gerente principal antes de que entre la persona al final, el último, una vez que pasó todas las entrevistas, las pruebas, todo eso. Usualmente llega a mí, si tenía tiempo, le daba una entrevista. Si no, ya confiaba en lo que decían los jefes de mis áreas.
yo tenía áreas debajo mío de contabilidad, la contabilidad del banco, el área de planeamiento financiero, que están los presupuestos, estrategia. Usualmente está el área también debajo mío de estudios económicos, es el área que investigan las variables principales de la economía, ¿no? Y la parte más, que era mi especialidad, yo tenía las áreas de tesorería, que son las que manejan la caja del banco, y mercado de capitales, ¿no? Que son los que invierten, los traders, los que invierten en monedas, los que invierten en bonos, en acciones. Esos son todas las personas que que usualmente me reportaban a mí cuando estaba. Entonces, sí les puedo dar, en este caso de esta charla, lo que yo les diga es sagrado. Como dice Philip Butler, es un dogma de fe. Porque yo era el que entrevistaba y el que decía si alguien se quedaba o si teníamos que dejar ir a alguien porque no rendía. Entonces, créanme. Bueno, dicho eso, no es por darme las de pano, sino solamente para que tomen atención porque esto que les voy a decir les va a servir, les va a ayudar un montón. Una pregunta que yo hacía siempre es a la gente, ¿y hiciste tesis? Claro, en esa época no era obligatorio, ¿no? Y a mí, ¿por qué? Yo buscaba que la persona hubiera... Y si no hizo tesis, le dije, ¿cuál fue tu tema de seminario de investigación final? Que es casi como una pseudotesis, ¿no? Entonces, lo que yo buscaba ahí es enterarme cuál es la capacidad de razonamiento de esa persona, cuál es el nivel de conocimiento de esa persona, cuál es su capacidad analítica, ¿no? Cómo ve el mundo, cómo interpreta el mundo, y finalmente, cómo me explica a mí sus hallazgos, que es una versión de lo que va a hacer cuando trabaje, porque cuando trabaje yo le voy a dar un encargo, o su jefe le va a dar un encargo, va a tener que investigar, va a tener que revisar, documentarse, buscar fuentes, comprobar sus ideas, hacer un informe, hacer un mail, un reporte, informar a su jefe qué pasó, qué está pasando. La única diferencia con una tesis es que en el trabajo, en la vida real, los tiempos son muy cortos, ¿no? La oportunidad es más importante que la precisión, porque si te demoras mucho, si eres muy preciso no sirve. En los mercados de capitales, si te vuelves muy preciso, muy riguroso, pierdes la oportunidad, se va la operación, se va el negocio. O pierdes plata. Porque si no vendes a tiempo, se cae, ¿no? Si no compras a tiempo el dólar, ya subió, ya saliste perdiendo, ¿no? Eso es para que me den una idea de lo que quiero decirles. Entonces, es importante porque en la tesis ustedes están haciendo un experimento de lo que va a ser su trabajo en formas más pequeñas, más chicas, más rápidas. Entonces, si ustedes aprenden a hacer bien su tesis, cuando lleguen al trabajo, van a poder hacer bien su trabajo, porque ya saben cómo es lo más difícil, con la ventaja que con la tesis lo hiciste en el tiempo, un tiempo holgado, ¿no? No sé los requisitos exactos, cuánto tiempo les exigen hacer la tesis, pero usualmente son meses, ¿no? En un trabajo, usualmente es un día, horas, o para la siguiente semana, ¿no? Máximo. Pero es más o menos, yo sí les puedo decir, que es similar. Entonces, para no inventar la pólvora, porque obviamente, y eso es un tema que ustedes tienen que tener en cuenta cuando escogen su tema y tesis. No hay que inventar la pólvora. ¿Por qué? Porque hay que tener mucha experiencia en un campo para poder inventar la pólvora. Entonces, cuando ustedes están empezando, la tesis es su primera investigación seria, es mejor empezar construyendo sobre lo que otros ya han construido, ¿no? Entonces, vamos a ese punto. Entonces, le voy a presentar mi pantalla para ir conversando sobre este punto, ¿no? Déjenme ver esto. Un segundito. Ojo,
A mí me gusta interactuar mucho, ¿no? Veo que el chat está bien activo, están haciendo su control de asistencia, pero usen el chat para hacerme consultas. ¿Por qué? Porque ahorita se les ocurre una pregunta y de repente al final ya se olvidaron. Pónganla ahí la pregunta nomás, pónganla. Yo voy leyendo y les voy contestando conforme voy hablando. Entonces, vamos a inspirarnos un poco en un trabajo clásico, ¿no? Ustedes no sé si han leído o van a leer la obra esta de Umberto Eco, que la escribió el año que yo nací, 1977. Y aunque no lo crean, yo he escuchado muy buenas referencias sobre Umberto Eco, incluso en Oxford, en Inglaterra, porque es uno de los pocos libros pequeños, unos pocos libros que trata la problemática de crear una tesis efectivamente. O sea que no solamente es porque es familiar a nosotros, sino porque es reconocido ese trabajo. Incluso hoy, muchos doctorados en Europa, en Estados Unidos, ustedes van a ver que hacen referencia a Eco, porque es un autor muy interesante en la simplicidad de los... Y yo para hacer no solo la tesis de pregrado, la licenciatura, sino después para hacer la tesis en la maestría, y ahora último para hacer la tesis del doctorado, me he enfrentado varias veces a los mismos problemas, y muchas veces, ahora que he releído a Eco, he encontrado la solución que estaba en el libro inicial que leí cuando estaba estudiando, estaba estudiando la carrera. Pero ahora entiendo por qué. Entonces, vamos a ampararnos en Eco simplemente para el marco, ¿no? Los puntos clave que hay que recordar. Y esto les va a servir en esta semana o estos días que va a haber estas charlas sobre temas de investigación, porque creo que es una buena introducción a lo que se debe hacer y vamos a ponerlo por el lado de la hipótesis nula. Pues ustedes van a aprender que, si es que no saben, van a aprender después. Por eso le puse el título a la charla, ¿cómo no se hace una tesis? Porque lo que queremos ver es la hipótesis nula. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Pues van a entender el chiste, es un chiste, pero lo van a entender. Bueno, entonces aparémonos en Eco un poco para ver los puntos. Y ahí están las preguntas, ¿no? Es Umberto Eco, por acá lo tengo el libro. ¿Dónde está? No sé si mi cámara está prendida. Creo que la apagué. Yo fui a apagarla. A ver. Este libro. Por acá lo tenía. Aquí está. Ahí no me están viendo, estoy hablando como son. Ahí está. Acá está este libro. No sé si lo pueden ver. Este. Umberto Eco, ¿cómo se hace una tesis? Es la edición de los 90s. Pero debe estar online. No se preocupen. Bueno, volviendo a la charla. Volviendo a la charla, donde dejé. Ya. Vamos a guiarnos de algunas cosas que decía Eco. Yo les voy a decir, en mi experiencia, qué me sirvió, qué no me sirvió. Sobre todo es, en este nuevo mundo, pues cuando ustedes leen ese libro de Eco, habla de notas bibliográficas, de fichas, cosas que se hacen a mano, que hoy en día para ustedes es raro, ¿no? Y para mi hija será, pues, ¿qué es eso, no? Será como ver cassettes. ¿Ustedes saben lo que son cassettes, no? ¿Ya? ¿Saben lo que es un Walkman? Ya, no. Eco es más antiguo todavía. ¿Ya? Eco estaba de moda en la época de sus abuelos. El punto es este. Hoy en día hay cosas que Eco recomendaba en su libro que hoy día no se pueden hacer porque ya no existen las bibliotecas, no tienes que ir a una biblioteca. Hay formas más fáciles, más rápidas. No existía la internet. Hoy todo lo puedes hacer desde tu celular. Puedes investigar desde tu celular en cualquier biblioteca del mundo. Y con los accesos que la universidad tiene,
a las bibliotecas de las revistas científicas, tú puedes tener acceso a toda la información del mundo en la historia de la humanidad desde tu celular. ¿Ya? Acá me dicen que la asistencia se pasará pasado los 30 minutos, así que por gusto están poniendo ahí sus códigos. Supongo que debe ser después del... Todavía estamos recién en 20 minutos. Ya. Bueno, vamos a avanzar, que se nos hace más tarde. Entonces, ¿qué recomienda ECO? Y es válido hasta hoy, es localizar un tema concreto, ¿no? La segunda punto es recopilar documentos sobre el tema. Es decir, si a ustedes se les ocurre que quieren tratar sobre los efectos los efectos posibles del populismo en el Perú, ¿no? Ese es un tema muy amplio, ¿no? Ahorita vamos a ver las categorías, pero tiene que ser un tema concreto. El efecto del populismo en el Perú, ¿en qué año? Tienes que definir populismo, ¿no? Y dependiendo del año, va a ser qué políticas vas a revisar. Políticas sociales, de salud, económicas, política de deuda fiscal, política no de deuda, sino de impuestos, ¿no? Tiene que ser muy concreto. Segundo, paso 2. Recopilas todos los documentos que hay sobre el tema. Antes tenías que ir y sacar fotocopia a la biblioteca. Ahora no necesitas hacerlo. O sea, la pandemia no es un problema hoy en día para investigar. A menos que estés investigando pues, documentos arqueológicos, ¿no? Papiros o restos chavín, una cosa así, ¿no? Una cosa que tienes que ir al sitio físico o a la biblioteca o al museo donde se encuentran lo que estás revisando, ¿no? Estás haciendo una historiografía de cómo era en la época de la colonia los registros tributarios. Bueno, tendrías que ir si es que ya no lo han digitalizado, ¿no? Bueno, pues recopilar. Tercer punto es, tienes que darles orden. O sea, localizas el tema concreto, recopilas la data y luego le das un orden a lo que estás encontrando. Una vez que tienes los documentos y le has dado un orden lógico a lo que has encontrado, vuelves a examinar el tema que habías planteado. Porque lo que te vas a encontrar es que probablemente lo que estabas investigando ya se investigó y no necesita investigarse, ya alguien más lo probó, o alguien más ya lo desautorizó, o ya es un tema conocido. Entonces tu trabajo tiene que migrar, tiene que cambiar, ampliarse, focalizarse en otro tema, o proponer otra idea, ¿no? El otro punto que dice ECO es, le tienes que dar una forma orgánica, en el sentido que ese es el documento de tesis, para que el que te lea te entienda, ¿ya? O sea, no es, cuando tú escribes uno de los problemas es cuando los profesores calificamos ensayos, o en este caso tesis, es que el alumno escribe para sí mismo, ¿no? Y en este caso, el punto clave es que escribas para que cualquiera que te va a leer te entienda. Entonces, eso se consigue de forma importante, interesante. O sea, avanzas un montón cuando le das una forma orgánica. Y ECO nos dice, no es tan importante el tema de la tesis, sino como la experiencia del trabajo. Y ahí regreso a lo que les decía de las entrevistas. Porque el tema de tesis que vas a descubrir al nivel de licenciatura, lo más probable es que sea un tema para principiantes. Es la verdad. Yo también cuando lo hice era un tema para principiantes. O sea, no es nada malo. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel que estamos recién aprendiendo. Recién hemos recibido los conceptos básicos durante los 5 años de universidad y recién estamos entrando al mundo de la investigación. Entonces, es esperable que lo que tú estás investigando tenga un nivel más o menos básico, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lo importante es el método
lo que has adquirido para poder llegar a los hallazgos que has llegado. Porque esos hallazgos te van a servir en el trabajo. Y yo te los digo. Usualmente cuando en las entrevistas la gente fallaba no tenía un tema de tesis, o si lo tenía no se acordaba bien. Y yo les preguntaba cosas básicas, no detalles. O sea, ¿de qué trataba tu tesis o tu trabajo de investigación? ¿Qué pretendías demostrar? Las mismas preguntas que les voy a hacer ahorita. Y yo ahí me daba cuenta si la persona sabía trabajar o no. Vamos con la elección del tema, que ese es un punto crítico. Usualmente, por ejemplo, en el libro de ECO dice que hay que recomendarle al alumno un tema que se adecue a sus intereses, ¿no? O sea, que sea interesante para el alumno, que a ustedes les guste, que les haya llamado la atención. Pues es más bonito siempre investigar cosas que nos interesan, ¿no? O que la podemos usar, o que después las podamos... Yo les pondría algo que no dice ECO. Es busquen algo que yo qué haría en su caso, que es lo que hice en realidad. Busqué un tema que sea bien vendedor cuando me entrevisten en los trabajos. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar en un banco, o quiero trabajar en una FP, como economista, o como analista, o como lo que sea, mi trabajo tiene que ser sobre AFPs, o sobre los bancos, o sobre el crédito, o sobre la política monetaria, ¿no? Si voy a trabajar en el Banco Central, o en un Ministerio de Economía, o en el Estado, claro, mi trabajo, mi tesis, si quiero trabajar en el Ministerio de Economía, obviamente me va a interesar los temas fiscales, los temas tributarios, los temas de endeudamiento, los temas de gestión del gasto, de las políticas macroeconómicas, ¿no? Entonces, se ahorran un montón de tiempo si hacen una tesis, un tema de tesis, que es lo que ustedes quieren trabajar. Porque en la entrevista siempre van a poder hablar de su tesis. Porque la pregunta clásica de una entrevista es, ¿y tú por qué quieres entrar a trabajar acá? ¿No? Ustedes pueden decir, no, yo investigué sobre los fondos mutuos y cuáles eran más rentables y cuál era su política de inversión y por qué unos fondos ganaban y otros perdían en Perú en los años, no sé, 90, en los años, depende de tu tesis. El que te escucha va a poder escuchar la historia de cómo te interesó el tema, cómo desde que estabas estudiando te ha gustado el tema de fondos mutuos, que entiendes el tema de fondos mutuos, entiendes la rentabilidad, entiendes la... ¿Te das cuenta? O sea, te vendes en la entrevista completamente. Justo la persona que te estaba preguntando, ¿y tú cómo te interesó esto? ¿O qué tanto sabes de fondos mutuos? ¿O qué tanto sabes de política pública? La verdad que la mayoría, sobre todo a nivel de practicantes o el primer trabajo, no saben qué hacer, ¿no? Ah, no, sí. Te hablan, o sea, cuando te responden con sus gustos y que mi papá le gustaba, o mi mamá le gustaba, o mi tío. Igualito, así sea agroexportación. Si tú haces una tesis sobre agroexportación, si vas a trabajar en una agroexportadora, puedes hablar de la uva, del arándano. Y como has hecho tu tesis durante más de un año sobre el tema, tú te sabes todo lo del arándano. Desde quién lo fabrica, quién lo hace. Sabes más en el tema de investigación del arándano que el mismo dueño de la agroindustrial donde estás postulando. Y eso es un valor, porque el dueño te va a ver y te va a decir, ah, este pata qué interesante, es chiquillo, ¿no? Acaba de graduarse, pero ya sabe un montón. Mucho más de los que están acá trabajando años. Claro, no tiene la experiencia, pero tiene el conocimiento base. ¿Se dan cuenta? O sea, la tesis no solamente es aprender a investigar, sino que es una magnífica forma de venderse en los trabajos. No solo en la entrevista, sino cuando hay un ascenso, cuando te quieren aumentar, cuando estás en un comité con un montón de viejos o tíos y todos hablan de la economía y esto, y tú sabes muy bien qué pasa con el arándano cuando el clima cambia, las épocas de las cosas. Nadie tiene que decirte. La mayoría de gente en los trabajos aprende eso después de muchos años de experiencia, ¿no? Y no lo tiene sistematizado, ¿no? Más o menos lo que se acuerda.
Entonces, tú puedes ahorrar un montón de años de experiencia con una base sólida de lo que te gusta. Lo otro es, para elegir un tema, es fuentes asequibles y manejables. Hoy en día, asequibles ya no es un problema. Antes, si tenías que investigar sobre el arroz en Perú o el café en el Perú, tendrías que viajar, pues. O sea, hay temas que tienes que viajar. Tienes que viajar a las haciendas. Pero a nivel de la tesis universitaria, de pregrado, no necesitas tanto. Depende del tema, ¿no? En Perú el problema es que no hay. El INEI es medio. No son muy inteligentes en qué data recopilan, ¿no? Hay mucha política, mucha ideología. Entonces a veces los investigadores sufrimos porque no hay data. En otros países hay data sobre, por ejemplo, los datos de empleo y tipos de empleo. Solo lo tenemos los datos de Lima cada mes. Los del Perú demoran 3 meses. Y eso es un problema, porque cuando reacciona el ministro de Economía o el ministro de Trabajo ya es muy tarde para corregir problemas. Solo en esos casos es un poco difícil acceder. Por eso es bueno que el tema que escojan, sobre todo ahora que están en pandemia, sea algo que ustedes puedan acceder a data online. Porque es data que puedan recopilar. Casi todo está, muchos de los, incluso los, si es sobre minería, el Ministerio de Energía y Minas y esto, ¿cómo se llama? El Geotecmin, o sea, esta organización que hace lleva el catastro de minas y todo está online. Hay mapas excelentes. Han invertido un montón en mapitas y data. Ya no tienes que ir a la zona. Ya no tienes que tener pedir información en la mina ¿no? O esperar. En mi época tenías que buscar los libros del INEI, que eran unos tomos así, que no, a veces el banco tenía en su biblioteca, yo aprovechaba eso, pero el que no tenía biblioteca en donde trabajaba, tenía que ir hasta el INEI. Cosas que ahora, pucha, es imposible. Y encima el último INEI era de hace 5 años, o hace 10 años que hicieron el estudio, ¿no? Es un desastre. Hoy no, hoy lo puedes. Entonces es un tema de ver. Busca que tú puedas acceder a la fuente. Porque si no tienes data, fuentes de investigación, tanto en la metodología como en la data que vas a trabajar, puedes perder el tiempo, ¿no? Es muy complicado. Tercero, que la metodología esté al alcance del nivel de ustedes. Lo que se van a dar cuenta es que a veces quiero predecir el tipo de cambio. ¿Ya? Y entonces les doy como novedad, yo he trabajado negociando tipo de cambio en la vida real, comprando y vendiendo millones de dólares para el banco. Y nadie sabe cómo predecir el tipo de cambio. Todos tienen teorías y ideas. Y entrarías en un tema de econometría avanzada y que es una frontera de la ciencia económica por el momento, de las finanzas. Es la frontera de la ciencia. Entonces, para una tesis universitaria, no vayan a la frontera misma, pues, porque requiere mucha experiencia en investigación o conocimiento del tema. Y en un año no la vas a hacer. Por eso me refiero, bueno, ECO se refiere con la metodología de naciones propias. Estoy interpretándoles a ECO para millennials, si quieren. Luego, ¿qué más sobre elección del tema? Monográfica versus panorámica. Y se los voy a traducir lo que él hace, se los voy a traducir a términos, a tesis de economía, finanzas, contabilidad, administración, ¿no? Si es un tema muy amplio, tendría que ser de corte transversal. O sea, a una fecha evalúas varios países sobre el mismo dato. Si es monográfica, quiere decir que solamente evalúas a un país y puedes evaluar muchas más variables de su país, pero en un periodo específico. ¿Se dan cuenta? Entonces, los dos son posibles en la medida que tú abarques. Si haces transversal, o sea, un panorama de varios países al mismo tiempo, no abarques muchos años, porque ya no se vuelve inmanejable, ¿no? O sea, un tema a la vez. O las diferencias entre países, o entre industrias, sectores, o commodities, el tema que quieras hacer tu tesis. O solamente busca un país, una empresa, un commodity, y qué está pasándole a esa empresa, ¿no? Pero no pretendas hacer
un análisis de todas las empresas, en todas sus variables, eso no da. Luego, histórica versus teórica. Ustedes van a tener que decidir entre temas en los cuales investigan el pasado o teorizan sobre el futuro. La parte teórica requiere más expertise de investigación. O sea, debes dominar el tema histórico antes de poder teorizar sobre el futuro. Entonces, lo que más van a encontrar ustedes es analizar data histórica, ¿no? Analizar hechos, eventos pasados. Mientras más antiguos sean, más fuentes hay, más gente ha discutido sobre el tema, más ha revisado. Si ustedes pretenden analizar, y acaba el tema justo ¿no? Temas clásicos versus contemporáneos, ¿no? Si ustedes quieren analizar el efecto de la política monetaria en los años 80, van a encontrar un montón de información, cómo se combate la inflación, y hay libros y autores, y un montón de datos. Eso es lo recomendable para ustedes hoy, a este nivel. Porque una tesis contemporánea sobre el mismo tema sería el efecto de la política monetaria del Banco Central durante la pandemia. Y a ustedes les va a gustar, ¡ay, qué bonito! Voy a hacer un... No se metan en eso. Se los recomiendo. ¿Por qué? Porque eso todavía no ha terminado para empezar. Cuando hay cosas que todavía no han terminado, están muy vigentes, usualmente no se ha inventado o no hay consenso científico cómo analizar el tema. Entonces requiere metodologías nuevas que no se han creado. Y cuando tú estás empezando a investigar, no te metas a la frontera de la ciencia porque te vas a perder, ¿no? Es como la vacuna, ¿no? Ya todo el mundo quiere saber cuál es la panacea para la vacuna, pero si no hay data, recién está apareciendo la data de lo que pasa, lo que no pasa. Dando cuenta que después de un año recién entendemos mejor el virus, ¿no? Cómo se contagia, cuánto tiempo está en las superficies, qué vacunas sirven, cuáles no. Recién después de un año ya hemos aprendido un montón. Entonces ustedes pretenden hacer un análisis de lo que está pasando ahorita o los últimos meses. Suena bonito porque está moderno, pero lo más probable es que salga no les van a aceptar. O sea, ustedes van a presentarlo y va a salir cualquier cosa, ¿no? Porque eso va a requerir mucho más tiempo. Para un nivel de investigación inicial, como el de ustedes, mejor se basan en eventos más antiguos, que ya tengan discusiones de expertos, que saben más que nosotros, y sobre los cuales podemos aprender, y tal vez hacer una pequeña contribución. Tiempo, ¿cuánto tiempo les va a tomar? Como les digo, una tesis de pregrado, o de licenciatura en este caso, más o menos les va a tomar un año. Es lo que suele tomar. Por lo menos. Y ahí puedes contar si quieres, si comienzas, alguien preguntó, ¿no? Si puedo usar mi tema de investigación que estoy haciendo en Seminario 1. Sí. Dentro de ese año ya puedes contar pero no vas a contar 6 meses de Seminario 1 y 6 meses de Seminario 2, ya tengo el año. Podría ser si lo haces muy bien, pero usualmente no te dedicas 6 meses a hacer la tesis, pues, ¿no? O sea, solamente tienes unas horas. Entonces, en horas hombre, tienes que agregar eso, lo que hiciste en Seminario 1, Seminario 2, en el curso de la tesis, y tu trabajo final, todo eso va a tomar un año si lo sumas, ¿no? En horas hombre dedicadas al tema, más o menos es lo que se va a tomar. Les puede tomar más, de todas maneras les va a tomar más tiempo. Les puede tomar menos. Menos de 6 meses no creo. O sea, una tesis aceptable, ¿no? Un mamarracho sí, obviamente lo pueden hacer en 3 meses, ¿no? Pero como les digo, la cosa no es pasar la tesis, que se las aprueben. La cosa es aprender a hacer la tesis. Eso es lo importante. ¿Los idiomas son necesarios? Yo creo que sí, dependiendo del tema de tesis que tengas. Porque mucho de la información actualizada o verificada
está en inglés. En economía, finanzas, contabilidad, administración. Las noticias están en inglés. ¿Puedes encontrar en español? Sí, pero vas a tener el mismo problema que yo tenía en los 90s, comienzos del 2000. Que tenía que usar un libro de 10 años antes, que era la única versión traducida del libro inglés. Entonces, ustedes se preguntan por qué los ministros de Economía en Perú son tan malos. Es porque parecen intelectuales, pero en realidad repiten lo mismo que sus profesores estudiaron en los 80s, porque esos son los libros que tenían a la mano. Si ustedes comparan lo que los ministros de Economía hacen, todos son teoría keynesiana clásica, ¿no? Hasta el día de hoy. Lo ves en la televisión, lo ves en puro keynesianismo que básicamente se centra en gasto público. No me creen. ¿Cómo se mide en el Estado la política pública? ¿Cuánto gastan las provincias? ¿Cuánto gastan las regiones? ¿Cuánto ejecutaron el presupuesto? Y los que me están escuchando, de los que estamos ahorita acá, de los 178 que están, sobre todo los que están en administración o negocios globales o finanzas, y más, los de contabilidad saben más de esto que los ministros. En cualquier empresa decente, tu objetivo no es gastar más. Tu objetivo no es gastar lo que pusiste en el presupuesto. Ese no es el objetivo. Tu objetivo como gerente de finanzas, CFO, ministro de Economía, es invertir bien. O sea, que cada gasto genere una inversión. Y ustedes no van a ver en el Estado, y eso les puedo decir yo porque estaba ahí, no hay indicadores de efectividad del gasto. Le llaman efectividad del gasto en los periódicos. En realidad lo único que miden es cuánto gastaron. Una reverenda estupidez económica. ¿Y por qué? Porque están influenciados por los libros de los 80 que estaban básicamente centrados en keynesianismo. Que es gasto público genera crecimiento, gasto público genera empleo. Y no se lo van a cuestionar porque es lo único que aprendieron. Y porque en esa época tampoco se hacía tesis, o sea que más o menos se hacen la idea de, ustedes que van a hacer tesis, van a aprender a corregir sus errores. Y es una frase que creo que la dijo Feynman, Richard Feynman. La gente está educada, hoy en día estamos educados, todos tenemos educación. Lo que falta es tener suficiente educación para darnos cuenta cuando estamos equivocados. O sea, no es solamente ir a la universidad, es ir a la universidad y aprender lo suficiente para saber cuándo nos estamos equivocando. No solamente, yo sé eso, yo soy economista, no, yo sé eso. Yo estudio finanzas, yo sé eso. No, tienes que saber más de eso para poder darte cuenta cuando metes la pata. Bueno, entonces idiomas necesarios. Inglés es conveniente. Pueden hacerlo en español, no hay problema, pero les digo que tiene sus limitaciones de fuentes de datos. Van a tener un tema ahí. Pero sí se puede. La que sí no se pueden evitar es el idioma de las matemáticas, y en específico de la estadística. Si ustedes no dominan la estadística, pero la estadística moderna, no la estadística esta de los ratios, se memorizan los ratios, sobre todo en la uni, ¿no? Se memorizan todos los ratios. Y hay cientos de ratios en econometría y en estadística. Y la verdad que no sirven de mucho. Si te vas a lo básico, en Oxford no se enseñan ratios. Se enseña a razonar. Entonces esa es la estadística que ustedes necesitan. Una estadística aplicable. Yo me acuerdo que... me estoy alargando. Yo entré al banco en el año 1996. Y mi jefe, un día salimos del trabajo y... salimos del trabajo y pasamos por una de esas bibliotecas. Y entramos, pues, ¿no? Estamos conversando, entramos. Para ver libros de economía. Año 1996.
Hay un montón de libros de economía. Yo pues estaba empezando, yo quería comprarlos todos. Pues, no tenía plata, pero quería comprarlos todos porque todo me parecía interesante. Y mi jefe me dijo una cosa medio deprimente, me dijo. Porque le dije, econometría, el título está bonito y miren lo que dice, aprender a investigar, inducir variables. Y mi jefe me dijo, no, eso no compres, eso nunca se usa, nunca lo vas a usar en tu vida. Yo, cuando me decía, ¿no? Y él me llevaba 20 años, ¿no? Yo nunca he usado esa econometría en la vida real. Entonces me quedé pensando, qué pena, ¿no? Un libro tan interesante y no sirve para nada. Hazle fast forward al video, al streaming, 20 años después, cuando yo he terminado mi doctorado, me di cuenta que sí sirve la econometría, pero tienes que saberla muy bien. Y te la tienes que aprender en la forma moderna. Es como leer música. ¿Ustedes saben leer música? No sé cuántos sabrán leer música. Si tú agarras una partitura de música, no se entiende nada. Y si alguno de ustedes ha empezado a aprender a leer música de chico en el colegio, qué sé yo, estás ahí con cada notita en el piano, uno por uno. Es exactamente lo mismo. Si solo aprendes lo básico, suenan pues ruiditos, alguna cancioncita monce así facilita, no puedes hacer mucho. Pero si tú aprendes a leer bien música, puedes stop, ya son los 40 minutos, ya me avisó. Tienes que aprender si tú aprendes a leer música, puedes tocar una orquestación completa para piano, puedes tocar Chopin, cualquier instrumento que quieras. Ustedes han visto lo que tocan los genios estos que tocan el piano, los instrumentos, ¿no? Es la misma cosa, es una partitura con signos. En econometría es igual, si tú solo lees lo básico, solo puedes tocar el cumpleaños feliz, obviamente no vas a poder usarlo en la vida real. Si lo usas, si aprendes de verdad, puedes hacer música clásica, música moderna, contemporánea. Esos son los idiomas necesarios. Científica o política. Las políticas pueden ser incluso volverse científicas, decía Eco. Y voy a avanzar rápido porque estamos acá al tema. ¿Cuándo haces una tesis científica? ¿Cuándo la vuelves científica cualquier tema? ¿Qué tiene que requisitos cumplir? El objeto tiene que ser definido por el que lea, no por ustedes, sino por el que va a leer. Segundo, tienes que aportar cosas que no se han dicho sobre el objeto, sobre lo que estás estudiando. Esa es la idea de la tesis, algo que no se ha dicho. O algo que ya se dijo, pero desde otro punto de vista. También es aceptable. Sobre todo que sea útil a los demás. Eso sí he visto que las tesis están entregándolas de ese tipo, que usualmente son útiles para la empresa que están trabajando o para el trabajo que están realizando. Eso sí está bien. Esto sí fallan muchas de las tesis, lo que no deben hacer. Usualmente no tienen elementos para verificar y refutar las hipótesis. No hay. Y los casos específicos las pruebas no son precisas. La matriz de consistencia de las variables es muy graciosa. Es un floro, mismo candidato presidencial, florazo. No se lo vendes a nadie, a ningún objetante o un jurado serio no se lo vas a vender. Tienes que precisar las pruebas, cómo hiciste para ejecutar las pruebas, y tienes que decirle al lector cómo él lo puede repetir. Porque una de las características de la ciencia es que pueda ser replicable, que lo puedas hacer varias veces y te dé los mismos resultados. Estos 3 puntos, toditas las tesis que llegan a los jurados fallan. Sus pruebas son débiles, a veces no se entiende qué hizo, y menos cómo repetirlo. Y esto, si bien lo anterior más o menos lo subsanan, esta sí bien difícil. Nunca ponen que hallazgo desmentiría mi hipótesis. O sea, yo hice mis pruebas, comprobé mi hipótesis, todo está feliz, todos estamos happy, pero ¿qué tendría que pasar para que mi tesis se volviera inválida? Tiene que haber una variable, un cambio mayor a tanto, un acontecimiento económico. Eso no está precisado en la tesis.
¿Qué más les puedo decir? Este lo vimos. Ya. Otra de las fallas de lo que no deben hacer en la tesis es, cuando van a ustedes decidir entre las tesis histórico-teóricas versus prácticas, o sea, sobre todo en contabilidad y administración, que tratan de hacer tesis aplicada a una empresa o a un negocio, esas son las prácticas. Los economistas tendemos a hacer más las histórico-teóricas, a menos que sean de finanzas, ¿no? Pero si son economía pura, suelen ser base de data histórica, haces una regla o teorizas un modelo, ¿no? El problema de eso es el autoengaño. Y Eco y Onoa echan la culpa a Eco. Eco dice que este tipo de prácticas, como las famosas encuestas de opinión, son payasadas. No lo digo yo, lo dice Eco. Y en Perú están muy difundidas las encuestas de opinión como prueba de tesis. No está mal escrito, pero dice autoengaño. Y eso lo puse en un post. Por si acaso. Yo ando realizando catarsis económica de lo que voy leyendo y usualmente hago comentarios sobre los hechos económicos que están aconteciendo. Ahí les voy a dejar mi Facebook. Pueden entrar a la página y ahí pongo artículos sobre estas cosas de actualidad y ando rajando también de todo. Entonces, el que quiera juntarse puede entrar a mi página. Ya, pucha, que le he mandado tiene que ser al everyone. Si hoy día no termino de contestar las preguntas porque se nos hace tarde, envíame las preguntas a la página, yo encantado de contestarlas. Otra cosa, no tengo mucho tiempo estos días, pero puedo recibir hasta 2, un par o 3. Yo estoy en la lista de los objetantes de la escuela, de la facultad, para tesis. También estoy en la lista de los asesores. O sea, si no voy a tener tiempo para muchos, porque no me dedico solo a eso. Pero si quieren, pueden pedir, les puedo ayudar. De que tienes que buscar un asesor de tesis que te guíe. Y ahorita vamos a entrar al tema del asesor, porque va a haber objetantes. Eso también. Si quieren, pueden pedirlo a la escuela. Eso yo no lo determino. La escuela creo que lo hace por sorteo, no sé. Pero eso nos pueden precisar después. Pero ahí estoy en la lista. ¿Qué hace con las encuestas de opinión? Te hace creer que has obtenido datos objetivos cuando en realidad solo has confirmado tus propias opiniones. Dice Eco, no yo, dice Eco. Correo no les puedo dejar. Escríbame un mensajito en la página web, en el Facebook. Ese sí lo contesto al toque. No se preocupen, yo estoy mirando el Facebook todo el tiempo. Por ejemplo, si tú crees que hay ovnis y tu tesis se traza sobre la existencia de los ovnis, tu tesis es, mi tesis comprueba la existencia de los ovnis. Eso es lo que ustedes ponen en su tesis. ¿Y qué hacen con las pruebas? Se van a la calle e entrevistan a su barrio, a sus vecinos. Y les preguntan, ¿usted cree en ovnis? Y algunos de tus vecinos te dirán, sí, yo creo en ovnis. Otros te dirán, no, eso no es mentira. Terminas de hacer la encuesta de opinión a toda tu cuadra y obviamente vas a tener un montón de data, de preguntas sobre los ovnis. Y acaba el tema de cuando me amargo. Lo que has comprobado es que en tu cuadra hay un montón de gente que cree en ovnis. No que los ovnis existen. Tú no has probado que los ovnis existen. Has probado que en tu cuadra hay un montón de gente que cree en los ovnis. Y lo que encontramos en las tesis que llegan, usualmente le ponen una encuesta de opinión. Y la encuesta de opinión dice, he entrevistado a 100 personas, a 100 de mis vecinos, y dicen que los ovnis existen. Al 60% de confianza, le sacan el chi cuadrado, le sacan el valor P, le hacen los grafiquitos. Pareciera que es una tesis cuantitativa, pero en realidad están cayendo en este error, que es el principio. Si hoy día se llevan una idea, lleven ese error.
No porque encuestes a tu vecino si hay ovnis, tú estás comprobando que existen los ovnis. Y las tesis están llegando así. La tesis dice, el título, comprobación cualitativa, cuantitativa de la existencia de los ovnis. Pero la única prueba que ofrecen es una encuesta de opinión. Y esto lo puedes aplicar a cualquier otra cosa. A la implementación de un nuevo sistema, a una política nueva de ventas, a la política, un cambio en la política monetaria, la política fiscal. Si haces todo tu floro, toda la tesis es el floro de la política fiscal, monetaria o el nuevo sistema de control de la empresa, y lo único que haces es una encuesta de opinión, es el mismo problema en los ovnis. Bueno, ya para cerrar. Esto ya lo... Esto, bueno. Una solución para no caer en estas superficialidades es basarte en investigaciones serias ya hechas sobre temas parecidos al tuyo, ¿no? Y lo que tú vas a hacer es construir sobre eso. A otras redes sociales les puedo pasar mi LinkedIn, pero ahí no publico muy seguido. Porque es LinkedIn lo uso más para temas más duros, más para profesionales, gente que está trabajando. Entonces no son temas como para estudiantes. Pero sí, pueden añadirme en el LinkedIn. Después les puedo pasar, ¿dónde está? Les puedo dejar el LinkedIn. Pero ahí sí, no sé no sé si funciona. Twitter también tengo, todos mis redes dicen lo mismo, JValer, JValer. Creo que es este. Ya, este es Twitter. Creo que ya con eso hemos cubierto el tema. Les prometo, ya creo que ya se acabó el tiempo. Pero lo que he querido darles hoy día es una introducción al tema que es Twitter, pero el que más uso para estudiantes es el Facebook, ¿eh? Ojo, por el otro no los uso mucho. Si quieren mandarme un mensaje puede ser, pero este es el Facebook es el que más uso. Y ahí tengo un link a los otros. Lo que quería darles hoy día es una introducción al tema. Y cerrar con ese tema, ¿no? Eco dice, ¿cómo evitar ser explotado por el ponente? Y ese es un tema que en Perú no existe. O sea, Eco habla de Europa, ¿no? Y en Europa, ¿qué pasa? Que los dones, los profesores, los catedráticos, usan a los alumnos para investigar sobre sus temas. Entonces hay una pelea ahí. En Perú no existe eso, porque aquí todavía no tenemos una cultura de... ¿Por qué? Porque si ustedes se van solitos a escoger un tema, lo más probable es que se pierdan y terminen haciendo su tesis sobre si abrir un Starbucks o una pollería en su barrio, que es lo que usualmente terminan. Entonces, más bien, si ustedes hablaran con un profesor del tema, y eso es lo importante, un buen asesor, ese profesor ya tiene otras investigaciones. Entonces ustedes les puede decir, mira, tú podrías investigar sobre eso, sobre un punto, ¿no? Que el asesor conoce muy bien, porque ese sí te puede asesorar en tu tema. ¿Te das cuenta? Y te puede ahorrar mucho tiempo de perderte en el espacio, de buscar los puntos que hemos visto, ¿no? Centrar el objetivo, hallar las pruebas, definir las pruebas, la repetición de las pruebas, las fuentes primarias, secundarias. Si un profesor ya conoce del tema, te va a hacer la vida mucho más fácil. Lo que suele pasar en Perú es al revés. Los profesores quieren deshacerse del alumno y su bendita tesis, que ahora es obligatoria. Entonces le aprueban cualquier cosa. Porque ya hizo su encuesta, que pase nomás. Eso es un problema. Y ustedes deben exigir que eso no pase. Porque como les dije, lo importante de hacer la tesis de investigación no es tanto
demostrar la tesis, la hipótesis. No es tanto el tema incluso. Lo más importante es que aprendan la metodología de investigación. Eso es el aprendizaje más rico cuando ustedes hacen la tesis y hoy tienen el tiempo, gracias a sus padres o su propio trabajo, el esfuerzo que están haciendo de estar estudiando, de poder hacer este primer ingreso al mundo de la investigación, al mundo científico, que como les digo, tiene una aplicación en la práctica inmediata, con su primer trabajo. O si ya estás trabajando, tiene una aplicación inmediata con tu siguiente ascenso o tu siguiente aumento. Porque en el siguiente comité de viejitos y tíos, tú vas a entrar y vas a hablar con autoridad del tema. A un nivel que los que ahí vas a competir con ellos lo tienen tienen la experiencia, pero tú tienes un conocimiento potente del tema que estás dominando. Bueno, por mi lado eso ha sido lo de hoy día. De repente daba para hacer una segunda parte, pero ya la coordinaremos después. Pero creo que esto es una buena introducción al tema de las tesis y creo que me voy contento porque les he dado la parte más que quería, la parte más importante de estos temas. Así que les agradezco el tiempo y doy el pase a la profesora para que haga el cierre de la charla. Muchísimas Muchas gracias a todos. gracias, José Carlos, muchísimas gracias. Le voy a dar el pase a tu profesor, ¿Está la profesora? Víctor Echevarría. Ahí está, están en mute, ¿eh? Bueno, no sé si los... Acá estoy. No tenía el audífono. Ahora sí los escucho. Comunicado. En primer lugar, para mí es un momento muy especial poder dirigirme a ti, José Carlos. Es muy grato, ¿no? Poder escucharte en esta oportunidad, que me ha parecido una exposición muy buena, y da cuenta, pues, de toda tu trayectoria, ¿no? Es una trayectoria en la que nos aportas el día de hoy muchísima experiencia. Y también aprecio muchísima la asistencia de todos los estudiantes, y yo creo que es muy valioso. Y has tocado algo importantísimo, ¿no? Y has conversado respecto a la utilidad de la tesis. La tesis no es solamente, podríamos decir, un rito académico, ¿no? Tiene un nexo con el trabajo. El trabajo de la universidad aporta con una metodología que es importante, pero que se une con una experiencia que podríamos encontrar efectivamente con gente que vive un problema. No es sencillo determinar un problema de investigación. Y no solamente investigación, en la vida diaria, determinar un problema en especial muchas veces genera mucha polémica, ¿no? Sí. En la política lo vemos muchas de esas cosas, ¿no? Yo te agradezco infinitamente porque estamos en toda esta tarea en la escuela para este presente ciclo y en lo sucesivo de reforzar mucho el trabajo de investigación, no solamente con el objetivo de responder digamos, a las nuevas situaciones y expectativas que hay en el mundo, sino que sobre todo generar una oportunidad para todos nuestros estudiantes, ¿no? Y esto sirva pues como un elemento de competitividad y respuesta a todos los retos que actualmente estamos involucrados todos, ¿no? Y en realidad muy agradecido de eso. Mucha pregunta podríamos hacerte, ¿no? Creo que hay mucho que tú puedas aportar. Sin embargo, también yo debo apreciar de tu metodología. A mí me impresionó mucho tu tesis cuando presentaste sobre las AFPs, un tema muy práctico. Tú manejaste muy bien el tema cuantitativo sobre un problema muy específico y muy actual, ¿no? Y ahí has tocado pues algo que es vital, ¿no? No es suficiente solamente el aspecto cuantitativo.
la creatividad mucho importa en la formulación de las hipótesis, sobre todo porque esas hipótesis son parte de la creatividad que una investigación se puede plasmar, ¿no? Y bueno, a mí me impresionó mucho la hipótesis que tú trabajaste en su momento y creo que se ha cumplido muchas de las cosas que tú planteaste. En realidad, me gustaría hacerte muchas preguntas, pero creo que no sé si los tiempos están apropiados, ¿no? Sin embargo, Podemos hacer una segunda parte de acá una un segunda tiempito. parte, Sí. efectivamente. Pero y lo único que me toca es agradecer y anunciarte que estamos en esta gran tarea de lo que ya hemos dicho en este ciclo, lo que significa la investigación formativa, en donde hemos generado lo que se llama la mentoría, como hay en otras universidades, ¿no? Y posteriormente, pues estaremos invitando a muchos pares académicos para este trabajo. Estamos iniciando con esta tarea, estimado José, y espero pues, que nos acompañes ¿no? en los próximos eventos que vamos a tener. La próxima semana vamos a hacer, Dios mediante, una jornada de los trabajos de investigación que se han hecho hasta la fecha. Bueno, Perfecto, José, ¿no? Yo encantado y si necesitan asesor, también puedo ayudar en algunas tesis. extraordinario, porque hay dos grandes tareas que estamos haciendo. Es la mentoría de trabajos de investigación en la universidad y por otro lado también lo que le denominamos la investigación lectiva, de manera de que eso lo vamos a publicar en las revistas de la universidad y probablemente en la revista de Concitec. Esa tarea estamos muy empeñados en este ciclo, en la Listo. que con mucho agrado te vamos a apreciar tu aporte, mi estimado José Carlos. Muchas gracias, ya Ya. nos estamos viendo entonces. Gracias, José Carlos. Va a hablar el director Jorge Rosas. Está presente aquí. Llegó un poquito tarde, pero el director con ustedes, Jorge Rosas Santillana. Aquí estamos. Buenas noches, José Carlos. Una vez más agradecerte. Víctor Echevarría, coordinador del área de investigaciones. Edith Rosas, coordinadora del área financiera. José Carlos, una vez más mostrando tu gran capacidad y tu gran esfuerzo para poder colaborar con esta escuela. Aparte de ser miembro del comité consultivo de nuestra escuela, en la cual nosotros nos sentimos orgullosos por contar con tu presencia y más que nada por esa experiencia que tienes y el hecho de que hayas trajinado en algunas partes del extranjero y en principales puestos acá en nuestro país, nos enorgullece como profesores de la Universidad Ricardo Palma y como un egresado que eres. En un Muchísimas gracias. Un tema tan importante que hoy día has hablado sobre la investigación, que es uno de los puntos claves que hemos decidido este año, así a todo dar en nuestra escuela, en el área de investigaciones, con el encargo que hemos dado en este caso al profesor Víctor Echevarría, para que tenga pues que generar ya los productos de investigación que nuestra escuela hace mucho tiempo ha tenido que haberse esforzado en sacar estos productos para poder mostrarlos a la comunidad científica, mostrarlos en los lugares que correspondan para que nuestra escuela realmente esté representada y por lo que se merece, porque tiene más de 50 años de profesionales triunfando a nivel nacional y a nivel internacional. Ese es el esfuerzo que queremos hacer en el campo de la investigación para este nuevo plan de estudios que estamos terminando, en la cual vamos a trabajar ya líneas específicas de investigación, en la que también se les hará llegar en su momento oportuno a todos nuestros estudiantes estas líneas de investigación, para que puedan a partir de esas líneas pues agarrarse y poder elaborar sus tesis. Y como tú lo has dicho, y que para mí es algo importante lo que acabas de decir, no es solamente el tema lo que hay que apreciar, no solamente es el hecho que escojas un tema de tu especialidad para que lo trabajes, sino que lo más importante es que aprendas la metodología. ¿Para qué? Para que no solamente hagas la tesis y ahí quedó. Eso es lo que no tenemos que hacer los economistas. A veces hacemos nuestra tesis, nos esforzamos, lo publicamos, sacamos nuestro grado de nuestro título, nuestro grado de magíster y ahí queda. No, yo creo que el investigador, el economista, tiene que tener la sangre de investigación. Nosotros investigando incrementamos el acervo de nuestros conocimientos y nos convertimos en alguien muy especial y contribuimos con la sociedad. Entonces yo creo que si aprendemos a investigar
y no dejamos que una vez solamente lo usamos para nuestra tesis, por el objetivo de nuestra tesis, yo creo que eso no es bueno. Entonces hay que aprender a hacer la tesis, hay que aprender a utilizar la metodología, de tal manera que lo usemos permanentemente para que podamos investigar. Yo felicito a todos y a cada uno de los estudiantes que están aquí presentes. Nosotros en la escuela estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que nuestra escuela pues se convierta en la escuela que siempre fue. Nuestra escuela fue una de las primeras escuelas a nivel nacional y por eso tiene los egresados que tiene. Y uno de ellos es José Carlos, que es un orgullo para nosotros y muchos otros egresados con los que contamos. Ustedes, jóvenes que están aquí presentes, también serán nuestro orgullo y nuestra satisfacción en los próximos años. Nosotros nos hemos trazado esta meta con los profesores coordinadores de área académica. Tenemos las áreas académicas que están trabajando en este momento. Vamos a tener talleres, que más adelante vamos a explicarles cuáles van a ser esos talleres que van a trabajar, que vamos a operar en nuestra escuela, y vamos a tener, lógicamente, los productos de investigación que tanto queremos. Y otro de los aspectos que me agrada bastante de lo que has mencionado, José Carlos, es que cuando hacemos nuestras investigaciones hay un soporte que nos diferencia de otras carreras. Es por lo que nosotros los economistas nos sentimos orgullosos. Es manejar bien el soporte de las técnicas cuantitativas. Esos métodos cuantitativos, esa econometría, que nos permite tener una capacidad, una visión mucho más amplia para poder nosotros trabajar nuestras tesis, a nos diferencia de muchas otras carreras profesionales. Ese es un soporte, una ventaja que tenemos los economistas. Y tú lo has mencionado, y has mencionado muy bien el aspecto del punto de la econometría. Bien, José Carlos, yo quiero agradecerte, José Carlos, una vez más, como lo dijo Edith, a la cual le agradezco, y a Víctor, que le deseo mucha suerte en esta gestión, porque él tiene la responsabilidad este año y ya empezó con fuerza y con esa energía que yo le conozco y le valoro de Víctor, que también es egresado de nuestra universidad y que tiene esa sangre de Ricardo Palmina. Yo te deseo mucha suerte, Víctor. Estás con el apoyo total de la dirección de la escuela para tener el éxito en el campo de la investigación. Y Edith, que siempre ha sido un baluarte dentro de nuestra escuela y que siempre ha estado contribuyendo con las conferencias, pues te agradezco, Edith. Edith, bueno, yo creo que hay que darle un diploma a José Carlos, no sé si lo puedes mostrar para poder hacer llegar a José Carlos, y luego creo que vienen algunas preguntas, me parece, Edith, no sé, tú tienes la programación. Está bien. Bien, José Carlos, ahí está el diploma, la Universidad Ricardo Palma, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, nuestra Escuela Profesional de Economía, te otorga este diploma al MBA, José Carlos Valer Dávila, por su participación de ponente en la conferencia Cómo no hacer tesis, qué no hacer al elaborar hipótesis de economía, finanzas y administración, firmado el director. José Carlos, muchas felicitaciones una vez más, te hacemos llegar este diploma con todo el corazón, con todo el cariño de nuestra escuela, agradecerte con toda la energía que nosotros tenemos, agradecerte por tu presencia en este momento. Siempre estaremos contando contigo en la escuela, yo creo que ya eres parte nuestra y lo serás siempre.